A ver, sí. Ahorita le doy grabar. Sí, buenas Listo. noches. Buenas, mi nombre es Ángel Erezano. Somos el grupo número 3 y nos tocó el tema de teoremas de lógica. La lógica es una disciplina que, aunque a primera vista puede parecer abstracta o solo vinculada a las matemáticas, es en realidad una herramienta esencial para el pensamiento cotidiano, desde que tomamos decisiones hasta que argumentamos una idea. La lógica nos guía para hacerlo de manera clara, ordenada y coherente. Nos adentramos con el estudio de las teoremas de lógica, que son afirmaciones demostradas que establecen reglas y principios fundamentales para construir razonamientos válidos. Más allá de los símbolos y fórmulas, estos teoremas reflejan la estructura misma del pensamiento correcto y nos ayudan a distinguir entre argumentos sólidos y falacios. A través de su análisis, no solo entenderemos los mecanismos matemáticos que los sustentan, sino que también valoramos cómo la lógica se manifiesta en diversas áreas del conocimiento y en nuestras vidas diarias. Explorar estos teoremas es, en esencia, aprender a pensar mejor, a comunicarnos con mayor precisión y a construir razonamientos que resistan al escrutinio. Este informe busca entonces humanizar el estudio de la lógica, mostrando su importancia no solo como teoría, sino como herramienta vital para la comprensión y el análisis del mundo que nos rodea. Su funcionamiento es utilizado para encontrar y verificar pruebas matemáticas en áreas donde la precisión es indispensable, proporcionando reglas o técnicas para determinar válido un argumento dado dentro de un determinado sistema formal. Las formas de lógica. La lógica ha pasado a ser principal una lógica simbólica. Esto significa que se basa en un lenguaje formal para establecer relaciones sintácticas. Existen dos formas, la formal y la material. La formal estudia las condiciones formales de las ciencias, logrando una buena conclusión en cuanto a disposición de los materiales. Esta forma de lógica se divide en dos clases: lógica elemental, el concepto, el juicio, el raciocinio; la lógica metodológica, la verdad objetiva. Aquí podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, una oración: si estudio, entonces apruebo el examen. Por lo tanto, apruebo el examen. Eh, Aquí no importa si estudias o apruebas, lo que importa es la estructura que sea válido. Y si pasamos a la otra, que es la forma material. La forma material es aquella en que un proceso de raciocinio o de pensamiento se analiza en consideración al contenido real de sus premisas y por lo tanto debe conducir a una verdad material, siendo concordante con la realidad. Un ejemplo que podemos utilizar aquí también con una oración es: todos los perros son mamíferos. Entonces, Rocky es un perro, por lo tanto, Rocky es un mamífero. Ahora sí, los dejo con mi compañero Marvin, que les va a seguir hablando un poco. Gracias, Ángel. Y siguiendo un poco más el tema con qué es lógica material, abordando o ampliando un poco más, algunas de las características de la lógica material es que evalúa con el contenido de las proporciones, perdón, de las proposiciones, busca una verdad objetiva y se aplica a contextos reales. Si bien decías un ejemplo de los caninos, también tenemos otra premisa. Sócrates es un ser humano, todos los seres humanos son mortales. Por lo tanto, la conclusión que nos da es que Sócrates es mortal. Entonces, esto viene siendo pues ya una premisa en lo que se corresponde o lo que tendríamos que hablar por tema de lógica material.
Continuando siempre con el tema de la forma, o concluyendo, mejor dicho, el tema de las formas lógicas, pues ya, si bien es cierto, el compañero Ángel hablaba del formal y material, ahondé un poco más en el material y tocamos un poco más el tema de las teoremas. Por ejemplo, tenemos la ley de identidad. Es que su significado, o en resumen, es una proposición lógicamente equivalente a sí mismo, donde P tiene una igualdad o una similitud a P. Es decir, es una expresión donde no es cierto que P y no P, o también es una negación de la conjunción entre P y la negación de P. Desglose interpretación lógica. Esta interpretación, pues de alguna manera nos apoya o nos apoyamos como por ejemplo el P hoy es lunes, entonces no P hoy no es lunes. Eso sí, si nosotros tomáramos como premisa la ley de identidad. Y igual, otro ejemplo que podríamos tomar de la ley de identidad es que establece que una proposición siempre es equivalente a sí misma, es una verdad lógica fundamental. Y luego continuando con la ley de la no contradicción. Aquí les hablo un poco de la ley de la contradicción que representa la ley perdón, la ley de la contradicción. Permítanme un momento, regalen un segundo porque eh, tengo un temita aquí con la computadora, la presentación se me perdió. Permítame, tengo problemitas. Ok. Bueno, la ley de la no contradicción, es imposible que una preposición y su negación sean verdaderas, como dice el texto. Eh, ¿Qué significa? No es posible, pues, que una preposición y su negación sean verdaderas al mismo tiempo y que una P, que es una preposición cualquiera, la no P, que es la negación de la P, y la confusión lógica, que viene siendo, en este caso, pues, la V invertida. O ejemplos prácticos que podemos encontrar, P, hoy es lunes, no P, hoy no es lunes. Por lo tanto, hoy es lunes y hoy no es lunes. Esto no puede ser verdadero. No es cierto que hoy no sea lunes y que hoy sea lunes y no sea lunes al mismo tiempo. Esta ley garantiza la coherencia lógica en cualquier sistema de razonamiento. Si se violara, no podríamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Esto pues es un poco de lo que nos habla de la ley de la no contradicción y abordando un poco más con la ley del tercero excluido. eh, Nos habla un poco de que P es verdadero o no P no lo es, o no P no lo es. Es un poquito medio complicado el tema de los símbolos y vamos a tratar un poquito más de la interpretación. En sí afirma que una preposición es verdadera o su negación lo es. No hay una tercera opción. Esto significa que toda preposición es verdadera o falsa. Es sí o no, pero no pueden ser ambas al mismo tiempo. Un ejemplo, hoy es lunes, entonces hoy es lunes. O hoy no es lunes. Entonces podemos decir hoy es lunes o hoy no es lunes. Cualquiera de las dos siempre va a ser verdadera. Otro ejemplo que les podría decir, eh, es blanco o no es blanco. Ambas son verdaderas, pero no significan que vamos a ver una tercera opción o una, como decimos en el caliche hondureño, medias tintas. Entonces, la ley del tercero excluido nos habla muchísimo o nos da el tema a relucir de que no puede haber un tercero. O nos ampliamos o afirmamos como una negación o como una afirmación, y valga ahí la redundancia. Continuando un poco con la doble negación, pues la doble negación
La expresión lógica es no igual a no a P. Se lee como la negación de P es lógicamente equivalente a P. Así es como interpretaríamos un poco el simbolismo. Prácticamente el significado de esta flechita con una señal hacia abajo se lee como no o negación, donde P es una preposición, proposición cualquiera, por ejemplo, está lloviendo. Entonces, si lo conjugamos con la negación de P, sería no está lloviendo. Y si lo conjugamos con una doble negación, significa no es cierto que no está lloviendo, porque muchas veces hacemos también dilema de no estoy seguro o no estoy hablando. Hacemos una doble negación. Entonces esto pues de alguna forma es lo que nos da la interpretación o de la forma en cómo podemos expresar esa doble negación que nos viene a ayudar un poco más con el tema de poderlo interpretar al nivel lógico. Otra pequeña interpretación o otro pequeño ejemplo que podríamos tener, siempre tomando el tema de lunes, si P tendría que ser igual a hoy es lunes, entonces hoy no es lunes. Y una doble negación sería no es cierto que hoy no es lunes, o sea, hoy es lunes. Por lo tanto, siempre va a ser verdadero. Esta conjugación o esta doble negación siempre va a ser verdadera. Luego vamos a hablar un poquito también de la contraposición. La expresión lógica que se lee como si no Q, entonces no P. Es decir, si no tenemos Q, no tenemos P. Recordemos que esta pequeña flechita les mencionaba que viene siendo una negación o un no rotundo. Entonces, se lee como implica perdón, en la flechita de Q hacia P se lee como implica o sí. Entonces, esta expresión representa la contraposición de una implicación lógica, es decir, si tenemos una implicación original. Por ejemplo, si P es sí, entonces, si P, entonces Q. Su contraposición sería si no Q, entonces no P. Si no Q, entonces no P. Y ambas son lógicamente equivalentes, es decir, tendrían el mismo valor o la misma ponderación o el mismo significado. Lo que puede ir redundando un poco más, que significa que si una es verdadera, la otra también lo es. Por ejemplo, si P estudio para el examen, Q apruebo el examen. Entonces, si estudio, apruebo. Y si utilizamos la negación, sería si no apruebo, entonces no estudié. Esto vendría siendo lo que significarían estas simbologías o esta variación de las expresiones. Ambas expresiones dicen lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Es decir, ambas estamos hablando de una forma, a una conclusión en ambas, pero eso depende muchísimo de la perspectiva de la persona que lo esté interpretando o lo esté recibiendo. Porque como bien decía, si no estudio, no apruebo, o si no apruebo, no estudio. Es porque no estudié, es porque, siguiendo el ejemplo que les estaba hablando un poco, o como por ejemplo, si no como, si como, no tengo hambre. Si no como, no tendré hambre a cierto tiempo, o si no, si no, bueno, ahorita se me escapa el otro ejemplo, pero sí hay una variedad de la contraposición en las cuales pues hablamos como que ambas vienen significando lo mismo y al momento de su interpretación pues queda también al prejuicio del oyente o del receptor. Y modus ponens, si P es equivalente permítame un segundo que tengo problemitas con la computadora. A ver. Entonces, bueno, aquí estamos ya. Si P
implica que si Q y, y P son verdaderos, entonces es verdadero. Si P implica que Q y P son verdaderos. Tomando un poco este ejemplo de modus tollens, prácticamente aquí pues tuvimos un pequeño problema, entonces porque aquí es P, no es Q, lo vamos a corregir. Em, si decimos que P es igual a Q, por decirlo, es verdadero, y que no Q también lo es, o sea que Q es falso, entonces P no puede ser verdadero porque eso violaría la implicación, llevaría al siguiente y tendríamos el siguiente raciocinio, que es el que acabamos de plantear aquí con el ejemplo escrito. Básicamente eso es una de las últimas teoremas que tenemos de modus ponens en esta presentación. Ah, perdón, es que no me estaba cargando. Bueno, continuaríamos con silogismo disyuntivo, que esto vendría siendo, permítanme, permítanme. Bueno, la expresión, hablando un poco de silogismo disyuntivo, es la expresión a partir de P con la V hacia arriba, con este símbolo de V hacia arriba, o perdón, con la B, que Q y no P. Se concluye que deben de ser verdaderos. Es correcta y representa un teorema lógico conocido como silogismo disyuntivo. Sí, ¿qué significa? Q se lee como P o Q. Al menos una de las dos proposiciones es verdadera. P o Q. P o Q. No P se lee como no P, o sea, P es falsa. La conclusión, si P es falsa y sabemos que P o Q es verdadero, entonces Q debe ser verdadera. Un ejemplo práctico que les podría dar es P igual a está nublado y Q va a llover. Si sabemos que está nublado o va a llover, es verdadero. Y que no está nublado, entonces va a llover. Debe ser verdadero. Porque aquí ya pues, tomando este ejemplo de que no está nublado y que va a llover, estaríamos hablando de un estado del tiempo que muchas veces pues tendemos ¿cómo se llama?, al estado del tiempo. Y por eso usábamos este ejemplo, pero que de alguna forma viene siendo similares o vienen siendo verdaderas, porque a pesar de que no esté nublado, sí sabemos que puede llover. Luego seguimos con las equivalencias lógicas compuestas. Estas transformaciones entre proposiciones lógicas son, por ejemplo, distributiva, asociativa, conmutativa, perdón, de Morgan. Pues esas estamos hablando de teoremas que se componen de diferentes teoremas, como bien les decía el ejemplo, que son distributiva, asociativa, conmutativa y de Morgan. Esas son prácticamente todas las teoremas y sus ejemplos que estamos trayendo para ustedes como el grupo número 3 actualmente pues en la clase de lógica. No sé, Ángel, si hasta aquí pues podemos conversar un poco de alguna consulta, alguna duda sobre lo que podríamos estar teniendo referente al tema. Sí, creo que más que todo lo hayas explicado súper bien, la verdad. Eh, Creo que quedó bastante claro, más que todo también con los ejemplos que diste. Creo que quedó bien claro. Eh, Sin embargo, también nosotros tenemos unas que otras preguntas que las hicimos también en el informe, creo. En el informe que hicimos, creo que Ok, hicimos unas que otras preguntas que creo que también las podríamos compartir con ellos como para que, por si ellos tienen una duda también, pues, aclararlas de un solo. Una de sí, las sí, preguntas que gustas. hicimos es, ¿cuál es el teorema de la doble negación? Que es el ejemplo que el compañero puso. Este teorema establece
que negar dos veces una proposición devuelve su valor original, como bien decía el compañero, negativo, negación y negación P es igual a P. Esto significa que la doble negación no cambia el valor de verdad de la proposición. Ejemplo, la frase, no es falso que mañana habrá clases. Equivale simplemente a mañana habrá clases. Este teorema refleja cómo el operador de negación en lógica formal funciona de manera estricta y simétrica. Entonces, creo que ese es un buen ejemplo y quizás es una de las preguntas que los observadores pudieron haber estado haciendo, ¿no? Ok, aquí también te apoyo un poquito con otra de las preguntas que estamos estableciendo en el informe. Dice, ¿en qué consiste el teorema de la contraposición? El teorema de la contraposición afirma que si una proposición condicional es verdadera, P, si entonces Q también lo es su contraposición, que estábamos hablando de la, no, de la doble negación o la negación de la no Q igual a la no P. Ejemplo y práctica es uno de los que estábamos brindando previamente. Si estudio, aprobaré el examen. Es equivalente a si no apruebo el examen, entonces no estudié. Es decir, estamos hablando de que tiene su contraparte. Estamos casi seguros de que todo tiene pues una parte positiva y una parte negativa. Por decirlo así, y volviendo a ser redundante en el mismo ejemplo, si estudio, apruebo. Y si no estudio, no es porque no estudié. Si no apruebo el examen es porque no estudié. Es como quien dice, si como sano, estoy saludable. Si no como sano, no estoy saludable. Entonces, son prácticamente una de las tantas teorías que podríamos estar de alguna forma, pues, velando y manejándolo de esa manera, siempre con la misma teoría de la contraposición. Aquí voy a agregar otra más de las mismas preguntas que teníamos en el informe que dice que el teorema de la implicación material indica que una condicional P, sí igual, sí, sí Q, puede reescribirse como una disyunción. P sigue siguiendo Q, podría ser equivalente a una negación de P o Q. Esto significa que si P entonces Q es falso únicamente cuando P es verdadero y Q es falso. Ejemplo, si ahorro, tendré dinero. Es el equivalente a no ahorro o tengo dinero. Y pues estamos hablando de que o guardo estos 10 lempiritas en la cuenta y me quedo sin dinero o no los ahorro y los tengo. Entonces, este teorema permite simplificar expresiones y comprender mejor la estructura de las condiciones. Es un ejemplo un poco más, más tácito, es algo de lo que tenemos en nuestro día a día, en nuestra rutina. Es como, por decirlo, si pago, llega la quincena y si pago todas mis deudas, no tengo dinero. Entonces, pues, no voy a pagar todas mis deudas para tener un poco de dinero. Más o menos esto es lo que se maneja dentro de la misma teorema de la implicación material, porque este es un poquito más llevado a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Entonces, te dejo, Ángel, con la siguiente Sí, pregunta. aquí hay otra que dice, ¿cuál es el teorema de la ley de Morgan? Pues dice que estas leyes muestran cómo una negación afecta a proposiciones compuestas. Por ejemplo, no es cierto que estudio y trabajo equivale a no estudio o no trabajo. Este teorema es vital en lógica matemática, de programación y circuitos digitales porque transforman proposiciones negadas en equivalentes más manejables. Esta otra que afirma la teoría de la tautología. Una proposición es una tautología si siempre resuelve verdadera sin importar los valores de manera de sus componentes. Ejemplos: P, V, negación P, ley del tercer excluido, siempre es verdadero,
porque cualquier proposición es verdadera o falsa, sin posibilidad de un tercer valor. Las tautologías, un nombre un poco complicado, son muy importantes porque representan verdades universales dentro de la lógica formal. Gracias, gracias Ángel. Aquí yo también les abordo otras dos preguntitas más para poder, tal vez, si surgen o no surgen, de igual forma, pues aclarar y ampliar un poco más el teorema de lógica. Una de las consultas, una de las preguntas que como grupo logramos llegar a la conclusión es cuál es el teorema de la conmutatividad en lógica. Señala que en proposiciones unidas por los conectores de conjunción o disyunción, que conjunción vendría siendo la B, no sé si alcanzan a ver, ahí, la B hacia abajo, o disyunción es la B. El orden de los términos no altera el resultado formalmente. Ejemplo, Juan y María aprobaron, equivale a María y Juan aprobaron. Es decir, la forma en la cual ordenemos nosotros la conjunción no va a afectar el resultado. Es como, si le damos un ejemplo matemático, también es como decir, eh, 1 más 1 es igual a 2 y 2 por 1 es igual a 2. Entonces, esto es prácticamente la conmutatividad en lógica, que refleja pues el orden en el cual podría estar los elementos que no, que básicamente nos dicen no importa en la forma en cómo los ordenemos, si siempre vamos a tener el mismo resultado. Otra de las consultas que teníamos es qué establece el teorema de la asociatividad. Este teorema asegura que en expresiones con conjunciones o disyunciones, la forma en que se agrupan los términos no modifica el valor de verdad formalmente. Uno de los ejemplos que podría darles es estudio o leo o escribo. Equivale a estudio o leo o escribo. Esto facilita el trabajo con proposiciones largas, pues permite reordenar sin alterar la lógica. Eh, la forma en cómo lo digamos, pues prácticamente nos Mm. determina que podríamos hacerlo en un resumen mucho más pequeño para no tener que utilizar tanto teorema o tanto espacio para poder dar un ejemplo que puede ser común o un poco más manejable. Siendo redundante nuevamente con el ejemplo que brindábamos, estudio o leo o escribo o escribo, o leo, o estudio. Al final es entendible, es mucho más corto que decir voy a estudiar, después voy a leer y después voy a escribir. Entonces, prácticamente esto nos ayuda de alguna forma a asociar ciertas palabras que nos permitan pues dar el resumen de la información un poquito más manejable y más entendible. Hasta aquí, les leo el ejemplo ahí. A ver si nos ayudas con las últimas dos y con eso pues culminamos la ronda de preguntas y respuestas. Sí. Vamos a ver, ¿cuál otra? La proposición, ya lo hicimos. Mm, Sería ahí por, creo que las 7 es la que nos quedaría. Creo que solo la 7, la distributiva. Sí, es correcto. Ok. Explica cómo la conjunción y la disyunción pueden distribuirse entre sí. Ejemplo, estudio, el ejemplo del compañero, estudio y leo o escribo es equivalente a estudio y leo o estudio y escribo. Este teorema es esencial porque ayuda a transformar proposiciones en formas más sencillas o en forma normal, conjuntiva, disyuntiva, muy usada en lógica computacional. O la otra pregunta, ¿qué nos dice el teorema de la idempotencia? Afirma que repetir una proposición con los conectores de conjunción y disyunción no cambia su valor de verdad. Ejemplo, estudio y estudio. Es lo mismo que, que simplemente decir estudio. Este teorema elimina redundancias y simplifica proposiciones.
Bueno, creo que este sería el último, ¿verdad, compañero? Sí, esa sería nuestra última pregunta de la ronda de preguntas y respuestas. Eh, de alguna forma, pues, Ángel, pues déjame compartirte que esto pues me ha resultado un poco confuso inicialmente, el poderlo interpretar, poderlo leer, el poder Sí, llegar a una conclusión, pero de alguna forma me queda un sabor de boca mejor, un mejor sabor de boca, perdón, en el cual yo puedo utilizarlo incluso hasta en el día a día en el día a día. con ciertos ejemplos que terminan siendo un poco lógica, donde podemos aplicarlos incluso a ciertos lenguajes de programación, porque pues aquí esto es un pequeñito paso para empezar a utilizar algunos lenguajes en los cuales pues poderlos interpretar y poderlos entregar o hacerlos entregables maneja de una forma diferente a lo cotidiano. Me agradó mucho también entender un poco más que no solo es el decir esto funciona de esta manera, como por tomando uno de los ejemplos de no ahorro o tengo dinero, sino que atrás de eso pues todo es todo un esquema de estudio en el cual nosotros tenemos que saber cómo interpretarlo para poderlo plasmar y poderlo traer en un lenguaje diferente, escrito o programable, para que podamos de alguna manera pues desarrollar y entender de qué forma va a ser el resultado final de lo que llevemos a cabo. Entonces, de alguna forma, pues esto me ha agradado, le he tomado como que un poco más de, de expertise. He buscado la forma de investigar un poco más también. Esperemos que haya quedado claro para el público. Si no, Para pues el público. aquí vamos a estar igual en la clase, pendientes de alguna pregunta que surjan para poderlo aclarar casi en el momento. Si no lo aclara Ángel o este servidor, pues tendremos también a todo el equipo conectado para que puedan levantar la mano y hacer sus preguntas y que hagamos el aporte para que esto pues se vuelva un poquito más accesible y más simplificado. Esas pues serían pues de alguna forma mis palabras finales. Nuevamente les agradezco mucho la atención brindada. Esperemos haber dejado un panorama un poquito más claro en cuanto a la información que acabamos de presentar y pues vuelvo y les digo, les dejamos el micrófono abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si no tienen dudas, pues esperemos que sean porque quedaron claras y no porque tengan pena de preguntar. Igual, aquí estamos, todo el equipo, todo el grupo número 3 para poderles aclarar. Muchas gracias. Gracias, compañero. Sí, igual como decías también, ¿verdad? Bueno, al menos yo cuando comencé con la clase y me mandaron el tema, yo también anduve investigando un poco y la verdad que los teoremas como que captarlos así como con solo palabras, con P es igual a Q o cosas así, es un poco complicado, pero ya poniéndolo con ejemplos de la vida cotidiana, también uno dice, wow, qué increíble cómo está conectado toda la vida también de uno con esto, ¿verdad? De la programación y todo. Entonces, es bien interesante, la verdad. Y como tú dijiste, si hay comentarios o dudas o lo que sea, nos los pueden hacer sin ningún problema. Ahí vamos a estar todo el grupo siempre conectados. Y esperemos que todo le haya quedado muy claro, la verdad también. Muchas gracias por su atención y bueno, estas fueron mis palabras también. Bueno, les agradecemos siempre el espacio. Muchas gracias, licenciado, por brindarnos este pequeño momento y pues esperemos haber sido un poquito de enseñanza para todos. Les agradecemos. Tenemos que despedirnos porque ya nos está cortando el tiempo Zoom y de alguna forma pues tenemos que cortar la reunión. Así que gracias, nos vemos y se cuidan. Gracias, nos vemos.